días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión conjunta. Bueno, junto al vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, les damos la bienvenida a este espacio de comunicación y difusión de los avances de la Convención Constitucional. Agradecemos a todos los canales de televisión y los demás medios de información que se han sumado a esta transmisión voluntaria. El lunes cumplimos 9 meses de intenso trabajo constituyente y nos quedan los últimos 3 meses que serán igual de intensos. ¿Qué haremos en estas próximas semanas? Deberemos revisar, deliberar y votar normas importantes para la ciudadanía. Estamos hablando de derechos fundamentales como educación, salud, sistema de previsión, de protección social, trabajo, entre otros derechos sociales ampliamente demandados por las y los chilenos. Pero cada una de estas normas deben cumplir varias etapas antes de pasar al borrador de la nueva Constitución. Por eso, reiteramos el llamado que hemos hecho siempre: informarse de manera responsable, siempre chequear la información y estar alerta con algunos titulares que podrían desinformar o confundir. Pero veamos lo que tenemos hasta ahora. Vicepresidente, adelante, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Esta semana nuestro trabajo ha estado enfocado principalmente en las comisiones. En las comisiones se han ido votando distintas normas, pero es importante decir que estas normas no son el texto definitivo. Solo los artículos que se votan en el Pleno, que es el espacio grande donde están todas y todos los convencionales, y alcanzan 103 votos, estos son los que pasarán al borrador de la nueva Constitución. 3 votos. ¿Y qué tenemos, Presidente, que pasarán al borrador hasta de la nueva Constitución? Más de 150. ¿Y qué tenemos, Presidente, que pasarán al borrador hasta de la nueva Constitución? Del trabajo de distintas comisiones, porque las comisiones han dividido el trabajo para poder ir discutiendo los distintos temas y pasar por todas las etapas. Todo esto que hemos aprobado ha sido posible, Presidenta, gracias a un importante diálogo profundamente democrático entre distintas personas que pensamos muchas veces distinto. Todas estas fuerzas políticas y movimientos sociales, territoriales, partidos políticos también, que finalmente hemos sido elegidos y representamos a millones de personas que confiaron y votaron para poder habilitar este proceso. Es importante dialogar y alcanzar los acuerdos. Y como ningún grupo tiene más de 20 personas dentro de esta convención, es necesario y no queda otra opción que ponerse de acuerdo entre distintas personas. Fíjese este dato, es muy relevante. En promedio, de los artículos que ya han sido aprobados para el borrador de la nueva Constitución, en promedio recibieron 122 votos. Por lo tanto, podemos decir que un 80% de las y los convencionales votaron a favor de estos artículos, es decir, mucho más que los 2/3 que se requieren. La realidad es que en este grupo somos muy distintos y muy diversos, y que siempre tenemos que buscar cómo acercar distintos puntos de vista para ponernos de acuerdo. No podríamos avanzar de otra manera. Lo que tenemos aprobado hasta ahora ha tenido amplios apoyos, incluso encima de lo requerido. ¿Y cuáles son esas normas, las normas que ya han sido aprobadas? Presidenta. Muchas gracias, vicepresidente. Para informar adecuadamente para el plebiscito de salida, necesitamos conocer lo que hemos aprobado. Así podemos conocer de mejor manera el trabajo constituyente que estamos realizando sin prejuicios. Es cierto, nos falta todavía un mes de trabajo y el borrador aún está lejos de terminarse. No obstante, con lo que hoy tenemos aprobado, ya podemos decir que se está configurando una Constitución ecológica con mecanismos de participación ciudadana directa, que consagra un Estado regional más inclusiva, paritaria y más garante de derechos que la Constitución que nos rige actualmente. ¿Por qué podemos decir esto? Lo vamos a explicar en simple. Cuando decimos que la propuesta de nueva Constitución es más inclusiva, es porque aprobamos un artículo que reconoce el derecho a la identidad y establece la paridad como un estándar democrático ineludible. Hoy no existe en la actual Constitución. Por lo tanto, aquí tenemos un gran avance. Cuando decimos que es un texto constitucional que apunta a la descentralización, es porque aprobamos normas que fortalecen las estructuras regionales y comunales. La autonomía en ningún caso afecta el carácter único e indivisible del Estado,
de Chile, ni tampoco permite su separación territorial. Permite a las regiones y comunas tener una autonomía política, administrativa y financiera, para que de esta forma cada territorio del país pueda desarrollarse de la mejor manera posible sin tener que depender de las decisiones tomadas en la capital. Esta es una clarísima señal de descentralización, algo especialmente significativo para quienes somos de región. Además, se establece que el Estado promoverá la cooperación, la integración armónica y el desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales. Esto también es un claro avance respecto a lo que tenemos en la actual Constitución. Pero eso no es todo. Cuando decimos que será un texto constitucional ecológico, ¿a qué nos referimos, vicepresidente? Esta Constitución es primera vez que reconoce que Chile y el mundo se encuentran en un estado de crisis ecológica. Y junto con este reconocimiento, el texto que aprobamos dice, literalmente, el Estado deberá promover diversas soluciones para mitigar los efectos de esta crisis climática y ecológica y proteger la naturaleza. Además, tiene otra gran diferencia respecto a lo que tenemos hoy en la Constitución vigente. La propuesta de la nueva Constitución reconoce que la naturaleza por sí sola tiene derechos. Esto es lo que hemos llamado los derechos de la naturaleza. Esto que la naturaleza tiene derechos, a que significa que tiene derecho a que se respete, tiene derechos a que se proteja. Y, por cierto, eso implica que se regeneren, se mantengan y se restauren las funciones y equilibrios biológicos que existen hoy día en la naturaleza, en los ciclos naturales, en los ecosistemas y en la biodiversidad. También, cuando decimos que la propuesta de texto constitucional es más garante de derechos que la Constitución actual, es porque hemos aprobado ya con mayor detalle muchos derechos y protecciones que son innovadoras y que permiten avanzar en distintos derechos civiles y políticos. Solo por dar algunos ejemplos, se han aprobado algunas libertades clásicas como la libertad de expresión, el derecho a la libertad de pensamiento, el derecho a la libertad de conciencia y religión. El derecho, y esto es muy importante, Presidenta, aprobamos el derecho a vivir en un ambiente seguro y libre de violencia, la libertad ambulatoria, el derecho a emprender para los emprendedores y el derecho a desarrollar actividades económicas. Ya son derechos que son parte del texto constitucional. La privacidad, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la propiedad, el derecho a la integridad física y psíquica, el derecho a la reunión, el derecho a la asociación y el derecho de petición. Y además, si bien es cierto que aún no han llegado todos los derechos de la Comisión de Derechos Fundamentales al Pleno, que es la comisión de la que yo formo parte y hemos tenido mucho trabajo, yo soy parte de esta comisión y en los próximos días tendremos extensas jornadas de deliberación para poder resolver y discutir cuestiones que para la ciudadanía son muy relevantes en materia de salud, educación, vivienda, entre otras cuestiones. Esperamos pronto poder tener respuestas y propuestas para que el Pleno las defina y podamos decidir estas materias. Así es, vicepresidente. Todavía nos queda un mes de trabajo en deliberación y votación en comisiones y plenos. Durante todo abril nos enfocaremos de lleno en los derechos sociales, como educación, salud, vivienda, trabajo, sistema de protección social, entre otros. Sin embargo, lo que hemos aprobado a la fecha marca claras diferencias con lo que hemos tenido hasta ahora. Esto es un claro avance y responde a los anhelos y demandas que tienen las personas que nos ven a esta hora desde sus hogares. Así vamos construyendo un texto constitucional que se hace cargo de lo que tantas y tantos chilenos demandamos, un proceso de transformación real que no dejara todo como está, un proceso que llevará cambios concretos a las personas en su vida cotidiana, en un proceso gradual, porque nada se hace de la noche a la mañana. Cada vez queda menos.
Para tener una opinión informada en esta recta final que queda en este proceso, necesitamos estar atentos. Habrá cada vez más titulares, más desinformación, más dificultad a veces de acceder a la información que está efectivamente ocurriendo. Y necesitamos poner lo mejor de nosotros para poder escribir un texto constitucional que esté a la altura de que los pueblos de Chile esperan de este proceso. Ahora le daremos el pase a la prensa para responder sus preguntas. Bueno, les pedimos, eso sí, que se puedan identificar con su nombre y el medio al cual representan al formular su pregunta. Gracias. Presidenta, vicepresidente, buenos días todavía. Marcelo Suárez, Radio ADN. Presidente Quinteros, quería saber su opinión respecto a los dichos del presidente Gabriel Boric, quien ve con preocupación la situación de las encuestas y también hace un llamado amplio a tomar iniciativas que sean más transversales, tanto de derecha, izquierda y centro. Y junto con aquello, los tiempos alcanzan para terminar a la altura que se requería o que se esperaba de esta Constitución, esto principalmente teniendo en consideración la última encuesta que empareja tanto el apruebo y el rechazo, que sería la votación del próximo 4 de septiembre. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por sus preguntas. Bueno, lo primero es resaltar lo que dijo el presidente Boric y agradecer también que en cada ocasión que tiene, él renueva su compromiso con la Convención, en el sentido que recalcó que confía en el trabajo que estamos haciendo. Por supuesto, el llamado que él hace lo tomamos de muy buena manera, porque sabemos que viene con una crítica tal vez constructiva al trabajo que estamos haciendo. Lo acogemos, lo reflexionamos y también lo hacemos parte que necesitamos aumentar aún más el consenso, pese a que las normas se han votado con un alto consenso, más de 122 votos en promedio, en un 80% de las votaciones, y eso se ha mantenido en la última semana. Claramente, todas las opiniones que nos puedan entregar organizaciones del Estado, organizaciones civiles, son bienvenidas, así también la del presidente. Respecto a los tiempos, bueno, de la semana anterior aprobamos un cronograma en el cual pudimos modificar los tiempos que nos queda, la distribución de las tareas, para poder alcanzar con éxito nuestro cometido el 5 de julio. Valoramos las encuestas, nos ayudan a mejorar, por supuesto, y tenemos desafíos por delante importantes, y uno de ellos es terminar el borrador, terminar esta etapa de votaciones, y después también seguir comunicando de manera eficiente, oportuna, lo que se apruebe en el borrador. ¿Qué tal? Muy buenos días, presidenta, vicepresidente. Carlos Avendaño, de Canal 13. Preguntarles a propósito de, bueno, conocía las encuestas y también entrada a esta recta final del proceso de la convención. ¿Tienen quizás o mantienen la expectativa de que el trabajo se centre arduamente este último mes? Lo planteo porque como ya hay fecha precisamente de lo que va a ser el plebiscito salida el próximo 4 de septiembre, muchos constituyentes, claro, están quizás con esta doble alma de terminar el trabajo acá precisamente, pero ya iniciados de lleno con la campaña, en este caso con el apruebo particularmente, hablando en términos cuantitativos de la gente de la propia convención. ¿Cuánto el peso, quizás la presión de lo que va a significar con esta fecha ya definida va a determinar que se vaya ajustando los tiempos y se haga un trabajo de mayor calidad en este último mes que queda cuando ya se entregue la propuesta? Muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, nosotros tenemos como fecha de término el 5 de julio. Esta fecha no ha cambiado. Desde que partimos del proceso sabíamos que esta era la fecha final, nos organizamos para esta fecha final y tenemos la distribución del trabajo para terminar en esta fecha final. Y en consecuencia que el gobierno haya hecho el aviso de que el plebiscito será para el 4 de septiembre, no modifica, ni cambia ni altera la forma ni la cantidad de trabajo que estamos haciendo dentro de la convención. El compromiso ha sido seguir las reglas, cumplir los quórum de 2/3, que es un quórum alto, y proponer un texto constitucional la primera semana de julio. Y ese compromiso no ha cambiado. Hola, muy buenos días. Quería preguntarles cuál creen ustedes que debería ser el rol del gobierno en esta recta final y en esta última etapa de trabajo de la Convención Constitucional. Ayer la presidenta dijo que si bien el presidente puede tomar la decisión que quiera, esperaría que llamara a votar por el apruebo. Además de eso, ¿qué creen ustedes que debería hacer el gobierno para colaborar con este proceso? ¿Su nombre y su medio? Josefina, de CNN. Muchas gracias, Josefina. Sí, bueno, lo primero es clarificar que mis palabras no fueron que invitaba al presidente a votar por el apruebo, sino que es una decisión que él tiene que tomar al igual que todos los ciudadanos. Lo que esperaríamos, o al menos yo como ciudadana,
Es que nosotros nos disolvemos el 5 de julio, eso está claro. Nosotros no tenemos ninguna injerencia en lo que va a pasar en julio y agosto porque no vamos a existir. Entonces, esperaría que la campaña de información sea tomada por el gobierno o lo que ellos designen, esa es una decisión que tienen que evaluar ellos, pero lo más importante es que la información continúe, porque nosotros vamos a tener mitad de mayo y junio para informar el borrador de propuesta de constitución. Sin embargo, todos sabemos que más cercano a la fecha es cuando aumenta el interés de las personas por saber y decidir qué se va a votar. Entonces, esperaríamos que en estos meses existiera una campaña de información potente a la ciudadanía para que puedan decidir informados y en conciencia acerca de la propuesta de constitución para el 4 de septiembre. No solo el gobierno, los medios de comunicación, el Parlamento, los ministerios, la ciudadanía, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil. Lo que esperamos en un proceso constituyente como este, lo que esperamos para estar a la altura es entregar información clara y fidedigna sobre los artículos que se han ido aprobando para que la ciudadanía tenga la libertad de tomar una decisión en conciencia conociendo la información. Así que la exigencia o el llamado o la solicitud que hacemos la ciudadanía completa y a todas las organizaciones es a informar responsable y transparentemente para que las personas puedan tomar su decisión libremente. Presidenta, vicepresidente, muy buenos días. Quería preguntarles también, Martín Ortiz de Chilevisión, quería preguntarles, volviendo al tema de las declaraciones del presidente Gabriel Boric, ¿para ustedes hay alguna diferencia entre los dichos de él en Argentina y los dichos anteriormente del expresidente Sebastián Piñera? Porque, escuchando la respuesta de la presidenta, ella valora las palabras del presidente Gabriel Boric, pero cuando el expresidente Sebastián Piñera también se refería a la convención, muchas veces recibió críticas, tanto acá al interior del órgano. De hecho, cuando él habló en ENADE 2021, en noviembre, los constituyentes llamaron a no inmiscuirse en el rol de la convención. ¿Qué diferencia hay entre las declaraciones del presidente Gabriel Boric y las declaraciones del expresidente Sebastián Piñera? Bueno, desconozco las declaraciones del presidente Piñera, pero lo único que podría decir que las críticas las hemos recibido siempre de buena manera, están los canales oficiales, las recibimos y toda contribución que se pueda hacer al proceso constituyente es bienvenido. Más allá de ver qué dijo uno, qué dijo otro, acá tenemos que verlo en perspectiva general y todas las retroalimentaciones por vía oficial son bienvenidas. Presidenta, vicepresidente, Rocío de Mega Noticias. Les quería aprovechar de preguntar en esa misma línea de lo que les consultó la colega hace pocos minutos. Dicen que hay que comunicar en los meses que quedan, pero en esa misma línea el gobierno y el propio presidente dijo que esto es un tema más allá de lo comunicacional respecto a la convención. Hay que hacer un trabajo de fondo, cómo se va a abordar eso y cómo reciben también esta declaración en específica que hizo el presidente Gabriel Boric. Yo comparto que el presidente tiene un punto. Efectivamente, las comunicaciones han sido un tema complejo. En principio, porque hemos intentado explicar cómo funciona el proceso, y eso claramente es complejo de explicar. Y segundo, porque hemos ocupado mucho tiempo en desmentir noticias falsas. Creo que ahora viene la etapa de comunicar no tanto el proceso y quizás no dedicar tanto tiempo a las noticias falsas, sino más bien a explicar el contenido y alcance de las más ya de 150 normas que están aprobadas y que son parte del texto constitucional. Fuera de lo comunicativo, también tenemos desafíos y cuestiones que mejorar. Uno de ellos es lograr que los consensos dentro de la Convención, que ya son amplios, mientras más amplio sea, por cierto, que es mejor, y en ese sentido estoy de acuerdo con lo dicho por el presidente. Pero hay que reconocer que dentro de este espacio de la Convención, muchas veces cuesta lograr mayor transversalidad en cuanto hay un grupo que constantemente utiliza expresiones como, por ejemplo, comparar la homosexualidad con la zoofilia, comparar la homosexualidad con tener sexo con zapatos. Y ese tipo de comentarios, por cierto, que dificultan que otros sectores puedan sentarse a conversar en una mesa de buena fe. Por eso el llamado que hacemos desde esta mesa es a elevar el tono de los argumentos, elevar el tono del debate, porque la única posibilidad de sentarnos en una mesa a conversar y debatir respetuosamente para aumentar la transversalidad de los acuerdos es el respeto y no la caricatura.
Muchas gracias a todos y todas. Última pregunta, perdón. Respecto al tema de los artículos transitorios, quisiera saber cuándo se va a tomar la determinación de cuándo se ingresan los artículos transitorios y también si es que, grosso modo, pese a que la discusión todavía se tiene que dar, pero grosso modo, ¿tienen idea de, por ejemplo, el próximo periodo o este ciclo legislativo terminaría o no terminaría? Como alguna señal macro que se le pueda dar a la gente respecto de cuánto durarían las autoridades actuales, por ejemplo. Bueno, contarle a las personas que las normas transitorias tienen que ver con la última parte del trabajo, que es más o menos en qué plazo o qué indicaciones vamos a dejar para el cumplimiento y dar vida a la propuesta de Constitución. Y en ese sentido, este es un tema que tenemos que definir aún en la Convención. Hay propuestas en las reuniones de colectivos que tenemos los días martes, estamos conversando estos temas y algo que tenemos que resolver en los tiempos que tenemos, alrededor de 2 semanas. Así que es algo que no vamos a resolver esta semana. Estamos efectivamente, como dice la presidenta, estudiando cuál va a ser el mecanismo de discutir estas normas. Pero hay una cosa que es fundamental y tenemos consenso, y lo dijo la presidenta recién antes del cierre. Esto debe ser un proceso que llevará cambios concretos y cambios significativos. Y para hacerse cargo de estos cambios concretos y que no afecte de manera positiva la vida de las personas, estos deben ser en un proceso gradual. Porque nada se hace de la noche a la mañana. Y lo que buscan las normas transitorias es establecer la gradualidad de estos procesos para que el resultado sea mejor. Agradecemos a los canales que se han unido a esta transmisión voluntaria, también a los medios de prensa presentes acá en el ex Congreso. Les deseamos a todas y todos una excelente semana. Muchas gracias.